Cuando la gente piensa en oficiales de policía, hay una marcada diferencia entre lo que imaginan y la realidad. Mucha gente nos ve como los buenos, los superhéroes de la vida real que saltan ante el peligro, con brillantes insignias doradas, listos para detener el mal. Lamento tener que ser yo quien rompa esa ilusa idea, pero no tenemos superpoderes, no somos capaces de ver, ni mucho menos controlar todo el crimen en un barrio pequeño, y ciertamente, no podemos responder a las emergencias tan rápido como nos gustaría. Al final del día, somos simples humanos, tan comunes como el resto de la población, cuya vida consiste en beber café y reaccionar ante situaciones en las que la ley dicta que nos involucremos. De hecho, cuando se profundiza un poco más, se hace evidente lo podrido y corrupto que es el cuerpo policial, y de hecho, es donde sale a relucir el racismo, el abuso de poder, la violencia y toda la porquería que reside en la humanidad. Una realidad que muchos ignoran. ¿Acaso esto significa que somos monstruos encubiertos? Es posible que haya un gran número de personas para quienes sea así, y tal vez es lo mejor. Para mí, sin embargo, el significado de ser policía va más allá. En mi opinión, somos el reflejo de lo bueno y lo malo de la sociedad, y al igual que esta, somos complicados, estamos llenos de matices. Podemos pretender que somos como en el fondo el resto desea que seamos. Inclusive, podemos intentar limitarnos a mirar solo lo que nos compete. Y aunque todo esto es algo con lo que se aprende a lidiar, la certeza sobre la forma en que te ve la gente es algo que no existe. Al final del día, lo único cierto es que la línea del bien y el mal se desdibuja con suma facilidad. Recién empezaba mi turno cuando, mientras jugueteaba con un palillo entre los dientes y revisaba el papeleo habitual, el jefe me llamó a su oficina. Me senté frente a él, en su cómodo sillón individual sin decir nada por unos 30 segundos, durante los cuales lo observé garabatear algunas notas, hasta que finalmente empujó los papeles a un lado y me dedicó una mirada cuestionable. Smith. Su voz retumbó con un tono autoritario. Quiero tu opinión sobre una situación. Por supuesto, respondí, siempre y cuando no sea sobre relaciones, porque tengo un doctorado en llevar a la gente por el camino del divorcio en un tiempo de máximo 2 meses. Capté un ligero atisbo de sonrisa en su rostro, y luego comenzó a contarme los eventos del día anterior. Madre soltera, señora Wilson, si no me equivoco. Ella vino ayer, rogando hablar con un oficial de alto rango. Justo me encontraba en la mesa de la entrada, buscando unos documentos. Así que le hablé. Me presenté como sargento capitán y empezamos a hablar. Me dijo algo sobre que necesitaba protección policial lo antes posible. Quería requerirla directamente, con alguien con la autoridad suficiente para autorizarla. ¿Protección? Reflexioné en voz alta. Debe ser serio. Es lo que asumí también, contestó el jefe. Pero entonces la señora Wilson comenzó a divagar sobre esta extraña historia que cuenta su hijo. Al parecer, el niño asegura ver a un hombre afuera de la ventana, vigilando todas las noches, un sujeto que, sin importar lo que hagan, siempre regresa. Por supuesto, ella se despierta religiosamente preocupada y asustada por su hijo. No obstante, cuando llega a la habitación del chico, el hombre ya no está. Sin embargo, el miedo en los ojos del niño es demasiado real como para pensar en una pesadilla o en terrores nocturnos. Ella jura que todo lo que hay en la mirada de su hijo es absoluto terror, y es obvio que le cree al 100%. En resumen, quiere que mantengamos un oficial vigilando su casa de noche hasta que atrapemos al bastardo. Ahora, Smith, ¿cuál crees tú que debería ser nuestro próximo movimiento? Arrugué el rostro en una mueca de confusión. No entiendo, jefe. Quiero decir, ¿realmente necesitas mi opinión sobre esto? Parece bastante sencillo, ¿no? Por un lado, comprendo que su miedo a este hombre misterioso es real y palpable, pero no podemos simplemente prestar oficiales como guardaespaldas a pedido.
Me encantaría ayudarla, pero si ella no tiene ninguna prueba de existencia del tipo, no hay nada que podamos hacer. Eso es algo básico que enseñan en la academia. La evidencia es básica y vital para iniciar un caso. Le sugeriría que instale cámaras de seguridad, tal vez incluso un arma. Si llega a atrapar a este tipo en video, podemos investigarlo y, con suerte, encontrarlo y encerrarlo. Mi jefe rió entre dientes, lo que me descolocó bastante, ya que suele mantener una conducta seria el 99% del tiempo. Me gusta tu forma de pensar, Smith, directo y lógico. Tu ascenso a detective fue muy acertado. Ese es un rasgo que te salvará la vida, o hará que te maten. De una forma u otra, marcará la diferencia por el resto de tu vida. Con todo y ello, me parece que te estás perdiendo de algo importante en toda esta situación. El jefe trataba de llevarme a algún lado. Yo no podía comprender a dónde. Todo lo que pude hacer fue levantar una ceja en respuesta. Cuando se dio cuenta de mi confusión, se quitó el palillo que tenía en la boca y exhaló como si estuviera expulsando el humo de un cigarrillo. Smith, ¿no crees que una madre soltera sobreprotectora, cuyo hijo pequeño le dice que un hombre lo mira todas las noches desde su ventana, ya ha instalado cámaras? Y que después de varios días... Ajá. Nada. Estamos aquí todavía sin ninguna evidencia de que un hombre haya estado realmente ahí alguna vez. Sin embargo, ella asegura totalmente convencida de que su hijo lo vio anoche. Me tomó un momento juntar las piezas en mi cabeza. No entendía cómo diablos podía ser eso posible. ¿Acaso alguien con un inhibidor de transmisión interrumpía las cámaras? ¿O tal vez el niño veía cosas? El jefe tomó un nuevo palillo de su propia reserva y una vez más se lo colocó en la boca. Luego se encogió de hombros y se recostó en su silla. La verdad, no sé qué pensar, Smith, pero es justamente eso lo que vas a averiguar. Ya te envié un correo con la dirección y los detalles. Esa fue la bomba que estaba esperando no recibir. Por mucho que quisiera argumentar en contra de que me asignaran este caso, sabía que no había forma de librarme de él. Desde mi encuentro con la mujer alta, comprendí algo fundamental, pues, aunque el jefe se había cruzado con una criatura de la noche, estaba decidido a que nadie se enterara de ello, y el asunto no terminaba ahí. Yo sabía que, si en adelante algún caso tenía el más mínimo atisbo de inusual o paranormal, yo sería su hombre. Aún así, la investigación no supuso nada que, de entrada, fuera extraño. Tenía que abordar este caso como cualquier otro, y ese enfoque comenzaba en los hechos. Tan pronto como salí de la oficina del jefe, mi mente comenzó a carburar. Inmediatamente me sumergí en mi escritorio, listo para una investigación a profundidad. Una madre afirma que su hijo ve a un hombre fuera de la ventana y que éste lo vigila todas las noches. Además, no existe evidencia física de tal hombre, al menos no fílmica. Todo lo que sabía era muy poco, incluso para comenzar. El oficial Ryan, quien era parte del equipo apenas por poco más de un año, me tomó por sorpresa cuando estaba absorto en mis pensamientos. El joven oficial era el típico chico feliz y despreocupado de unos veintitantos, siempre con una gran sonrisa en su rostro. «Hola, detective», dijo después de dar un gran sorbo a su refresco de dieta. «Lo vi salir de la oficina del jefe y me preguntaba, ya sabe, si está trabajando en algún...». Echó un vistazo rápido a su alrededor antes de inclinarse y susurrar. «Proyecto secreto». Puse los ojos en blanco, gesto ante el cual reaccionó con un gran guiño que me confundió aún más. Obviamente, él pensaba que trataba de guardarme el secreto solo para mí. No hay secreto, oficial. Solo un caso de posible acoso, quizá allanamiento. Nada importante». El joven pareció decepcionado ante la noticia. «Ah, viejo, eso suena aburrido. ¿Necesitas ayuda?» «Acabas de decir que era aburrido, ¿y ahora quieres ayudar? ¿Por qué?» «Tienes razón», respondió, con demasiada emoción para mi gusto. «Viejo, he visto tu trabajo. Todos hablan de cómo has resuelto algunos casos realmente extraños estos años.
Siempre pensé que sería genial trabajar y aprender de ti. Debo admitir que su entusiasmo era extrañamente halagador, pero aparte de eso sabía que, para resolver mi caso, no solo tendría que hablar con la familia, sino también recopilar pruebas, para lo cual 2 pares de ojos y oídos eran mejores que uno. Me preparé para una reacción exagerada de su parte cuando acepté que me acompañara, aunque sea para que tomara notas mientras yo buscaba evidencia. Media hora más tarde estábamos fuera llamando a la puerta de una casa de aspecto modesto. Fueron casi 2 minutos hasta que alguien nos respondió. Cuando la puerta finalmente se abrió, pudimos apreciar la gravedad de la situación. La mujer frente a nosotros se notaba completamente consumida y exhausta. Las profundas bolsas debajo de sus ojos iban acompañadas de mechones canosos, completamente despeinados. Su postura se mostraba totalmente desganada y sin vida. Señora Wilson, comencé, sacando mi placa. Soy el detective Smith. Él es el oficial Ryan, mi compañero. Dije señalándolo. Estamos aquí para hablar con usted y su hijo sobre el extraño que ha estado merodeando su casa. ¿Podemos pasar? Ella escaneó con cuidado nuestras insignias. Cuando estuvo segura que éramos policías de verdad, su estado de ánimo cambió notablemente. «Oh, adelante. Pasen, por favor. Lamento el desastre». Rápidamente nos condujo a la sala de estar, mientras llamaba a Lucas, su hijo, para que viniera a saludarnos. Todo fue tan rápido que casi me toma por sorpresa ver al joven de ojos somnolientos de pie frente a nosotros. No pasaba de los 12 años. Se parecía mucho a su madre. Su cansancio era evidente, tanto por la forma en que se frotaba constantemente los ojos, como por el hecho de que bostezaba constantemente. Lucas y la señora Wilson se sentaron en el sofá mientras Ryan y yo lo hicimos frente a ellos, en sillas traídas de la cocina. Es un placer conocerlos. Lamento que no sea en la mejor de las circunstancias, pero estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Dije con una sonrisa. Señora Wilson, me dijeron que se presentó en la estación para hacer una declaración. Si no le importa, le agradecería que relatara de nuevo qué es lo que está sucediendo. Ella asintió y respiró profundamente antes de hablar. Todo esto empezó hace más de una semana. Lucas entró corriendo a mi habitación, llorando, porque vio algo en su ventana. Cuando fui a revisar y no encontré nada fuera de lo común, supuse que solo había sido una pesadilla, pero luego a la noche siguiente sucedió de nuevo, y la siguiente también. Se detuvo por unos momentos para acariciar el cabello de su hijo mientras él se acostaba a su lado. Yo nunca veía nada. Después de la tercera noche instalé cámaras de seguridad y durante 2 días no pasó nada. Pensé que todo había terminado, sin embargo, de repente comenzó de nuevo. Esta vez fui a las cámaras, todo para descubrir que ahí no había rastro de persona alguna. Oficial, yo conozco a mi hijo, confío en él. Sé que esto no es algo que inventaría. Cuando logra dormir, tiene pesadillas horribles y las noches que no, nos mantenemos despiertos los dos. Ya he llamado antes a la policía, sin resultado. Y francamente, me estoy comenzando a desesperar. Ya no sé qué hacer. Entiendo lo difícil que es esto para ustedes, dije en voz baja y pausada. No puedo imaginar lo que están viviendo hace días. Tengo que realizar algunas preguntas de seguimiento. La mujer asintió y continué. No quiero ser irrespetuoso, pero ¿es posible que tal vez Lucas esté viendo cosas? ¿Su familia tiene historial de trastornos mentales? La mujer se vio claramente ofendida por mis palabras. ¿Qué? No, mi hijo no está loco, él no ve cosas. El oficial Ryan aprovechó mi traspié. No estamos sugiriendo algo como eso, señora. Esto simplemente es parte del protocolo. Queremos tener todo en orden para poder abordar la investigación correctamente. Usted entiende, hemos tenido casos donde las cosas no son como parecen. No queremos arrestar a nadie por un pequeño error. La señora Wilson suspiró. Lucas nunca tuvo problemas de ese tipo.
Hubo un tiempo en que su padre y yo pensamos que sufría TDAH. No obstante, el especialista que lo atendió dijo que era un niño sin ninguna clase de alteración en su desarrollo. ¿Y el padre? Interrumpí. ¿Mantienen una buena relación? La verdad es que sí, respondió. Lucas se queda con él en verano. Ellos hablan cada 2 noches por teléfono. Su padre y yo nos llevamos mucho mejor divorciados que en todos nuestros años juntos. Entiendo. De todas formas, le agradecería que me enviara el contacto de su exmarido. Realizaremos una verificación de antecedentes, usted me entiende, para asegurarnos de que todo esté en orden. También quisiera saber si ha intentado que su hijo duerma en otra habitación. Ya sabe, para alejarlo del escenario traumático. Por supuesto, eso tampoco ha resultado. He tenido a Lucas en mi habitación y cuando me quedo dormida, él regresa de algún modo a su cama. No estaba seguro al 100%, pero todo se escuchaba en orden. Por mucho que la imagen de un psicópata rencoroso acechando a un niño vagara por mi cabeza, simplemente no parecía haber ningún candidato a la vista. Por suerte, he estado haciendo este trabajo el suficiente tiempo como para saber que en muchos casos, los niños saben mucho más cosas que sus padres. Cuando pregunté si podía tener una charla a solas con Lucas, la señora Wilson dudó un poco, algo totalmente comprensible. Después de todo, dejar que su pequeño fuera interrogado por un oficial de policía no era algo que ocurriera todos los días. Sorprendentemente, el oficial Ryan me salvó una vez más. Mencionó algo sobre una carrera como terapeuta infantil antes de convertirse en policía. Según él, los niños a menudo se sienten más cómodos hablando de eventos traumáticos cuando sus padres no están presentes, y aunque de principio puede parecer contradictorio, entre más lo piensas, más sentido tiene. La señora Wilson incluso pareció un poco aliviada cuando él le dijo: «Me encantaría hablarle sobre el asunto. ¿Tendría la amabilidad de regalarme un vaso de agua, por favor?» Ella lo contempló unos segundos y aceptó. Cuando ambos se levantaron para irse, Ryan me guiñó un ojo al salir y yo respondí con una sonrisa cómplice ante el astuto bastardo. Siempre fue la clase de persona con un toque para hacer que la gente confiara en él rápidamente. Ahora solo éramos el chico y yo. Se lo veía bastante nervioso. Traté de regalarle una sonrisa y decirle que todo estaría bien. Sin embargo, rápidamente percibí su falta de confianza en mí, o al menos, no confiaba en que de verdad yo pudiera ayudarlo. «Oye, Lucas, antes de comenzar, quiero decirte que sé lo aterrador que es la situación que estás viviendo. No te preocupes, es mi trabajo que tu mamá y tú estén a salvo, y para eso necesito saber la verdad lo mejor que pueda. Ningún detalle es demasiado pequeño». El niño asintió y comenzamos. «Bien. ¿Reconociste a la persona que viste en tu ventana? ¿Serías capaz de describirla?» Él pensó por un momento, con los ojos mirando al techo. Claramente estaba accediendo a su memoria visual. «No lo reconocí, pero tenía una cabeza muy grande, y enormes ojos. Su boca era tan larga que iba de oreja a oreja. Creo que tenía muchas arrugas. Y era calvo». Al principio, la descripción no tenía mucho sentido. Lo primero que pensé fue que tal vez esa persona usaba una máscara. Eso encajaría a la perfección si el sospechoso no quisiera ser identificado. Esto daba algo de credibilidad a la hipótesis de que Lucas conocía al extraño. Tal vez el tipo tuvo miedo de verse descubierto. ¿Y esta persona te habló? ¿Reconociste su voz como la de alguien cercano? El niño sacudió con la cabeza en negativa. Ya veo. ¿Qué pasa normalmente cuando ves a esta persona? ¿Es más o menos a la misma hora todas las noches? Lucas asintió. Algo así. Solo pasa muy tarde en la noche. ¿Qué tan tarde? El chico parecía algo temeroso de responder. No le digas a mamá, por favor, pero a las 2 o 3 de la mañana. Se supone que debo acostarme temprano, pero a veces me despierto al azar y él simplemente ya está ahí, como si me hubiera estado esperando. Le sonreí de manera fraternal. Tranquilo, Lucas,
Esto queda entre tú y yo. Puedes confiar en mí. Aún así, deberías hacerle caso a mamá», dije con un guiño. Ella me dijo que a veces dormías en su habitación, pero que volvías a tu cama. Si estás viendo a esta persona aterradora en la ventana, ¿por qué regresas? El pequeño se encogió de hombros. No sé, ni siquiera me doy cuenta. En realidad, cuando abro los ojos ya estoy de vuelta en mi propia cama. ¿Posible sonambulismo? Después de algunas preguntas estándar más, llamé a su mamá para terminar la entrevista. Decidí revisar alrededor de la habitación, tratando de encontrar algo importante. De nuevo, todo se veía en orden. Lo único interesante era que las persianas de Lucas estaban cerradas. Le pregunté cómo era posible ver algo del otro lado de la ventana de esa forma. La señora Wilson le había hecho la misma pregunta a su hijo varias veces. Sin embargo, Lucas insistía en que cuando se despertaba en medio de la noche, ya estaban abiertas, incluso si ambos recordaban haberlas cerrado antes de acostarse. Extraño, pero potencialmente significativo. Sin más preguntas, el oficial Ryan y yo les dimos nuestra información de contacto y salimos. Para tranquilizar un poco a la señora Wilson, le dije que me comunicaría con ella para darle noticias de la solicitud de custodia policial. Sin embargo, quería investigar el asunto de otro modo, antes de llegar a eso. No podía hacer encajar ninguna pieza todavía. Nada tenía sentido, ni siquiera había un buen lugar por donde empezar. Todos los hechos ante mí no tenían ningún hilo conductor que seguir. Un hombre con una máscara que aparece a las 2 o 3 de la madrugada para asustar a un niño de 12 años. Si se tratara de un secuestrador, ¿por qué mostrarse de esa manera? O tal vez era una especie de voyeur enfermo al que le gusta ver dormir a niños pequeños. Si ese fuera el caso, probablemente yo mismo terminaría en prisión por estrangular hasta la muerte a ese enfermo. Desafortunadamente, en esta situación, solo había una persona a quien podía acudir. A regañadientes metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Di un profundo suspiro antes de buscar entre los contactos el nombre más temido. ¿Smith? ¿Qué diablos quieres? La voz del otro lado era contundente. Hola, sargenta Joss. Siempre es un placer hablar con usted, dije arrastrando las palabras, en un tono ligeramente irritado. Escuché, estoy en casa de los Wilson, ya hablé con la familia, pero sigo un poco perdido. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda darme una mano? Ella dejó escapar un suspiro muy condescendiente. ¿En la escuela también pedías que hicieran tu trabajo o eso comenzó en la policía, Smith? Ah, sí. Ser un imbécil holgazán siempre ha sido lo mío. Es la mejor forma de fingir que trabajo. Así me gradué con honores. Seguro que, con esa estrategia, el tipo que acosa a este niño se entregará por mera lástima. No podía verlo, pero sabía que ella había puesto los ojos en blanco divertida. Muy gracioso. ¿Qué puedo decir? Me considero un comediante. Es mi segunda opción si esta mierda de la policía no funciona. Escucha, comediante, si quieres mi consejo, te recomiendo que revises la ventana del niño. Ya sabes, huellas parciales, marcas de forcejeo, una cerradura en mal estado, etc. Además, habla también con los vecinos para ver si alguien ha visto algo. Tal vez tengas suerte y encuentres imágenes de cámaras de seguridad vecinales. Cuando regreses a la oficina, verifica en la base de datos si hay reportes en el área de alguien con el mismo modus operandi, así como por acechar gente usando máscaras. Obviamente, si hace esto constantemente es muy probable que viva cerca. Lo acepto. Ella es muy buena. ¿Y si nada resulta? Entonces me preguntaría seriamente por qué estamos perdiendo el tiempo con esto. Como último recurso, si crees que volverá, podrías atraparlo tú mismo y garantizar el éxito de la investigación. Reflexioné sobre sus sugerencias y le agradecí antes de colgar. Mirando el resto de las casas del vecindario, todas iguales, supe que el oficial Ryan y yo teníamos mucho trabajo por hacer. Al final del día, habíamos acumulado una cantidad decente de horas extra y agotado todas las vías posibles.
Terminamos con la misma información con la que habíamos comenzado. Casi parecía mentira. Si realmente había un tipo corriendo por ahí, espiando a los niños, ¿cómo era posible que nadie más hubiera visto algo sospechoso? Tras escribir mi informe del día, planeé echar un vistazo con la cabeza fresca la mañana siguiente. Sin embargo, no tuve ese consuelo porque a las 2 de la mañana, la señora Wilson llamó a mi teléfono, totalmente frenética. ¿Volvió? Actuando por instinto, me puse el primer par de pantalones que pude encontrar y me subí al auto. Me estacioné en la calle, salté hacia afuera y corrí alrededor del perímetro, buscando al sospechoso. Cuando no vi nada, llamé a los oficiales disponibles para que establecieran un perímetro y estuvieran atentos a un hombre con máscara que encajara con la descripción que proporcionó el niño el día anterior. Luego esperé con la señora Wilson y Lucas en la sala, mientras un par de agentes registraban la casa y hablaban con los vecinos. El miedo en los ojos del chico lo decía todo. La forma en que su madre lo abrazó con fuerza y le susurraba palabras de consuelo y amor hizo que la escena fuera mucho más emotiva. A medida que pasaba el tiempo, todo tenía menos sentido. Buscábamos sin encontrar absolutamente nada. Aún así, ese momento me hizo confirmar que este asunto estaba más allá de la comprensión humana. Algo estaba profundamente mal aquí. Era inusual. En el fondo sabía que aquello que Lucas veía era real. Contemplé el hecho de que podía estar viendo todo desde la perspectiva equivocada. Necesitaba un enfoque diferente. Tal vez Joss tenía razón. Tal vez solo necesitábamos sentarnos y esperar a que apareciera el tipo. Al día siguiente, hablé con el jefe sobre mi falta de progreso y le sugerí mi nuevo enfoque. Supuse que nos convenía conceder la solicitud de la señora Wilson, con lo que evitaríamos llegar tarde al lugar cuando el sujeto volviera a aparecer. Agregué que, a pesar de la falta de evidencia, estaba seguro de que el terror del niño era real, que debíamos tomar el caso con total seriedad. Sorprendentemente, aceptó. Su única condición fue que yo fuera el único agente en servicio que hiciera vigilancia, más que nada, por si llegaba a tratarse de algo fuera de lo común. Hicimos un acuerdo para reducir significativamente mis horas de oficina, de manera que pudiera pasar entre 4 y 6 horas estacionado frente a la casa de los Wilson. Los primeros días transcurrieron increíblemente tranquilos. De hecho, pasé más tiempo jugando con mi teléfono y viendo videos que revisando los alrededores. En mi defensa, la vigilancia es malditamente horrible y aburrida. Lo digo en serio. Sentarse a mirar una calle oscura y vacía por solo 30 minutos sería suficiente para que entiendan a lo que me refiero. No fue sino hasta el tercer día que las cosas dieron un giro horrible. Precisamente a la 1 de la madrugada, la luz se encendió en la habitación de Lucas. En ese mismo instante mi instinto me gritó que ese era el momento. Sin embargo, había un problema. No había nadie fuera de la ventana. El exterior estaba tan vacío como las 2 noches anteriores. De cualquier manera, corrí alrededor de la casa con mi arma en mano. Por segunda vez, me anuncié con gritos, para cualquiera que se escondiera en la oscuridad. Avancé revisando cualquier posible escondite entre los arbustos y las cercas. Todo lo que obtuve fue silencio. Me encontraba de pie en el frío, mirando hacia una calle vacía, pensando en lo tonto que seguramente me veía. Había gritado al aire, agitando mi arma como un desquiciado. En muchos vecindarios, yo sería el tipo loco por el que la gente llamaría a la policía. Este fue uno de los tantos momentos en mi carrera en los que tuve que sacudir la cabeza y preguntarme, ¿qué diablos estoy haciendo? No sabía si esta familia estaba jugando conmigo, si todo estaba en la cabeza del niño, o si en realidad había una tercera opción que no había contemplado con la seriedad necesaria. De cualquier manera, tenía una profunda frustración, una muy diferente a la de otros casos. Puedo lidiar con tener las piezas del rompecabezas y no saber cómo encajarlas, pero cuando no sabes si tienes una pieza, o el tablero, o si te faltan absolutamente todos los tornillos, es cuando comienzas a preguntarte, ¿qué demonios estás haciendo mal? Tras pensar unos segundos, me dirigí a la puerta principal, con toda la intención de confrontar a la familia por esto. Si estaban jugando conmigo,
entonces las consecuencias por parte del departamento serían graves. Sin embargo, cuando toqué a la puerta y la señora Wilson me recibió rápidamente, insistió en mostrarme algo que nunca hubiera esperado ver. La huella de una gran mano me miraba desde la ventana. Saqué mi teléfono para tomar una foto, pero antes de que pudiera acomodar la cámara, la huella ya no estaba ahí. 1.000.000 de preguntas inundaron mi mente. Había estado mirando directamente a la ventana cuando la señora Wilson encendió la luz. Corrí rodeando toda la maldita casa, sin hallar ni un ápice de evidencia de alguien merodeando cerca de ahí. Llamé a un oficial para que me ayudara a recolectar la evidencia, con la esperanza de encontrar algún rastro de ADN. Mientras esperaba la patrulla, volví a charlar con Lucas y su madre. De nuevo en aquellos rostros, todo lo que se podía observar era angustia, incluso más que la de la primera visita. Esta vez, no obstante, pude captar algo diferente en ellos, una expectativa. Era como si pudiera escuchar sus pensamientos. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer? A esas alturas, francamente, no tenía ninguna respuesta. Nadie te enseña los pasos a seguir en casos de esta clase. Mi conversación con ellos fue estándar, las mismas preguntas básicas de siempre. ¿Qué viste? ¿Escuchaste algo? ¿Pasó diferente hoy? En fin, de nuevo, nada. Incluso las búsquedas de huellas dactilares y restos de ADN no dieron resultados. Todo lo que pude decir es que volvería a intentarlo a la noche siguiente y les recomendé que se quedaran con algún familiar o un hotel por el resto de la noche. Cuando salía de la casa en dirección a mi auto, lleno de frustración, la señora Wilson me detuvo en la puerta. ¿Tiene hijos, detective?, preguntó. Su pregunta me congeló por un momento. Me tomó varios segundos recuperar la compostura antes de voltear y responder torpemente. ¿Por qué pregunta? ¿Qué harías? ¿Qué harías si fuera tu hijo? Mi primer pensamiento fue, haría lo que sea por él. Sin embargo, era obvio que esa no era la respuesta que ella esperaba oír. Estar ahí siempre para él, acompañarlo y protegerlo a toda costa. Eso es lo que hace un buen padre. Así es, respondió ella con suavidad. Por favor, cuida a mi hijo como si fuera tuyo. Asentí en tono comprensivo y me despedí sin decir una sola palabra más. Cuando subí a mi auto y conduje a casa, traté de distraerme con una playlist instrumental. Estaba luchando con todas mis fuerzas para quitar los eventos de esa noche de mi cabeza, pero esos esfuerzos nunca tuvieron buenos resultados conmigo. Mi mente se encontraba en un frenesí de ideas. ¿Cómo diablos pudo alguien dejar una huella imposible de rastrear? Estuve ahí todo el tiempo y no vi nada. No subió nadie y desde luego no vi ningún coche. Necesitaba una nueva perspectiva para atrapar a este bastardo, o al menos una excusa lo suficientemente buena como para convencer a la familia de mudarse de ciudad. Cuando llegué a casa, di con la respuesta. El nuevo ángulo para la investigación era tan simple que me reí de mí mismo por no haberlo intentado desde el principio. Supe que necesitaba seguir mi propio consejo y estar ahí para Lucas. Me sentaría dentro de su habitación cada maldita noche, hasta que me encontrara cara a cara con el hijo de puta que estaba detrás de todo esto. La señora Wilson dudó cuando mencioné la idea a la mañana siguiente. Bueno, en parte lo esperaba, pero con un par de favores al oficial Ryan, a quien ella tenía en muy alta estima, al fin obtuve su autorización. Embriagado con bebidas energéticas y lleno de fuerza de voluntad, me senté en una silla al fondo de la puerta, mirando de costado aquella maldita ventana, mientras Lucas dormía plácidamente al otro extremo de la habitación, justo frente al cristal. Las 10, nada. Las 11, nada. Medianoche, y yo seguía igual que antes. La 1 dio paso a las 2, y solo entonces pude sentir cómo mis ojos comenzaban a ponerse muy pesados. Miré a Lucas. El pequeño se veía iluminado por una pequeña luz de noche, así que lo contemplé un rato. Una pequeña sonrisa entronaba su rostro. La forma en que se movía y sus párpados vibrando
indicaban que estaba en medio de un sueño, uno bueno al parecer. Había visto ese dulce semblante muchas veces antes. No pude evitar reflejar una sonrisa en mí mismo. En ese momento, recordé la razón por la cual me estaba esforzando tanto en proteger a este niño. Un sentimiento interno para corregir un error del pasado. Maldición, estaba tan jodidamente cansado. Mi mente me tentaba con la idea de una siesta rápida. Eso no le haría daño a nadie. Entonces, mis ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Sentí todo mi ser aislándose de la realidad, listo para caer en un sueño profundo, hasta que escuché un grito. Me levanté como si el maldito fin del mundo estuviera comenzando. Miré a Lucas. El pobre estaba encogido en la cama, con la cabeza fuera de las mantas, mirando hacia la ventana. Seguí su línea de visión y no pude creer lo que veía. Era un hombre. De verdad, era un hombre. Bueno, algún tipo de retorcida aproximación antropomórfica. Su pálida cabeza casi llenaba la ventana. Los enormes ojos y las pupilas dilatadas estaban fijos en el chico. Incluso cuando alcé mi arma y la apunté directamente, él no se apartó. Una boca delgada y arrugada se extendía de oreja a oreja, aunque en una expresión neutra, y así contrastaba fuertemente en el resto de su rostro, de facciones suaves y sin pelo. Su nariz era grande, en forma de pico y ganchuda. Llegaba muy por debajo de sus delgados labios. Incluso parecía ser una flecha que apuntaba hacia su delgado cuerpo y sus brazos que eran casi puro hueso. Probablemente lo más perturbador de aquel ser era que parecía completamente bidimensional. No parecía que estuviera fuera de la casa o al otro lado de la ventana. Era más bien como si residiera dentro de las delgadas capas de vidrio de la ventana. Parecía una especie de proyección, lo cual era imposible ya que no había luz de fondo ni ninguna otra en la habitación de Lucas. ¡Lucas, muévete! ¡Ve con tu madre y dile que cierre la puerta!, grité. El niño no necesitó que se lo repitiera. En menos de 2 segundos ya se había ido. Entonces, retrocedí hacia la puerta, para cerrarla detrás de mí con una mano, mientras con la otra apuntaba con el arma hacia la ventana. Los enormes ojos del hombre se posaron en mí, y sus labios pasaron de una mueca neutral a una fina sonrisa. Habló de una manera lenta y profunda, reflejando una confianza plena. No debería haber hecho eso, detective Smith. Si al verlo cada uno de los vellos de mi cuerpo no estaban todavía en punta, ciertamente después de escucharlo, sí. ¿Cómo sabes mi nombre?, le respondí con una falsa confianza. El conocimiento es fundamental. Lo conozco y también sus errores. Todos lo sabemos, respondió con naturalidad. ¿Quiénes son nosotros? Una sociedad de personas, no muy diferente de esta en la que vive usted. Su tono condescendiente me hizo sentir como un niño recibiendo explicaciones de un adulto. Todavía tratando de mantener mi cara de póker, apreté mi arma con más fuerza y levanté la voz un par de octavas. ¿Y por qué tu sociedad ataca a esta familia? ¿Por qué atacas a Lucas? ¿Atacar? Oh, no. Claro que no. Simplemente estoy observando. Ustedes son fascinantes. Has estado asustando a un niño de 12 años. ¿Y ahora me dices que lo haces porque somos fascinantes? ¡No me vengas con esas mierdas! Él no respondió. En cambio, la huella de 2 manos apareció en la ventana. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, estas se movieron hacia adelante, deformando el vidrio como si fuera una delgada hoja de papel. Las manos comenzaron a estirarse en mi dirección, y en ese instante, los recuerdos de la mujer alta destellaron en mi mente. No pensaba dejar que eso volviera a suceder. Disparé 3 rondas a la ventana, con la esperanza de destruir su único medio de entrada a este mundo. Sin embargo, la criatura siguió sin inmutarse.
Todos mis instintos me decían que me largara de esta casa, pero sabía que seguramente esa cosa iría tras Lucas y la señora Wilson. Yo era su última línea de defensa. Todo lo que podía hacer era intentar destruir hasta el último trozo de la ventana. Antes de darme cuenta, sus manos ya estaban en mi cara. Alcancé a cerrar los ojos con fuerza y no los volví a abrir hasta que me di cuenta que no me estaba haciendo daño. En cambio, me acariciaba el rostro, tocaba mi barba desaliñada y pasaba sus dedos por mis ojos. No sabía si sentir miedo o alivio. Aquella duda se resolvió cuando las palmas envolvieron violentamente mis mejillas y golpearon la parte posterior de mi cabeza contra la pared. Dejé caer mi pistola en medio de la conmoción. Intenté luchar contra su agarre, inútilmente, pues me inmovilizó boca abajo contra el suelo. El hombre me tomó del brazo y me arrastró hacia la ventana. Podía ver una sonrisa retorcida en su rostro. Anticipando lo que se vendría, sus pupilas estaban dilatadas y casi llenaban todo el blanco de sus cuencas. Entonces, forzó una de mis manos a través de la superficie curvada de la ventana. Todo lo que pude sentir fue una inmensa frialdad, un frío como nunca antes lo había sentido, tan gélido que envió oleadas de dolor a través de cada nervio de mi cuerpo. Estaba a punto de congelarme en segundos. Me tomó toda la fuerza de voluntad que pude conjurar sacar mi mano de su agarre, para finalmente retorcerme en el suelo, maldiciendo al hombre. Pude ver cómo disfrutaba con mi dolor. Se tomó unos largos segundos para contemplarme mientras yo luchaba por ponerme de pie. El chico pertenece aquí, con nosotros. En el fondo, él lo sabe. Él quiere estar al lado nuestro. Y tal vez usted también quiera, detective, porque ya ha visto el otro lado y sabe que siempre ha sido oscuro, desagradable y retorcido. Todos ustedes estarían más seguros con nosotros. ¡Vete a la mierda!, grité. Me lancé por mi pistola y disparé en el aire descargando otros tiros en la ventana. Pero él seguía ahí, sonriendo. Con una rabia indescriptible comencé a abrir grandes agujeros y abolladuras con la culata de mi arma. Cuando mi ira se calmó, me di cuenta de que aquel hombre ya se había ido. Todo lo que tenía enfrente era un agujero y el jardín al otro lado de la casa. Necesitaba un momento para relajarme. Mi corazón parecía a punto de escapar violentamente de mi pecho. Me senté en la cama a inspeccionar el moretón en mi cabeza y contemplé si tenía que ir al hospital por una posible lesión cerebral. Después de un par de minutos, estando lo suficientemente repuesto, llamé al jefe y le mencioné que recibirían unos cuantos llamados y reportes de disparos por parte de los vecinos. Le dije además que tenía una historia que contarle. Una inhalación profunda más tarde, recordé a la señora Wilson y a Lucas. Toqué la puerta de su habitación, a la cual me dejaron entrar, únicamente tras asegurarles que no era un intruso fingiendo ser yo. Las primeras palabras que salieron de la señora fueron justo aquellas para las que no tenía respuestas. ¿Qué sucedió?, preguntó con lágrimas en los ojos. Esta fue la parte más desafiante de la noche. Lucas había visto algo realmente horrible y sabía que yo también lo había visto. Se supone que un detective es alguien en quien puedes confiar. Yo era alguien que debía defender la verdad y el honor, alguien que estaría de su lado, y sin embargo, mentí sobre todo. Era un hombre con máscara, y otros más afuera con él. Tuvimos un enfrentamiento. Después de revisar algunos archivos, comprobé que se trataba de un tipo con el que ya habíamos lidiado antes. Suele usar inhibidores para interrumpir las cámaras de seguridad. También usa ropa militar para que sea difícil divisarlo en la oscuridad. Es por eso que no pude verlo la primera vez. Miren, cuando llegue mi capitán de escuadrón, él les explicará los detalles. Mierda falsa y de la mala. Me odiaba más y más con cada asquerosa mentira que salía de mi boca. Ansiaba decirles la verdad, y para ser honesto, si fuera por mí lo habría hecho. Pero después del encuentro con la mujer alta
y la confrontación con este hombre, donde recibí una paliza, supe que eso no era una buena elección. Cuando por fin el jefe llegó a la escena, me relevé del caso ante él, mientras un par de oficiales que lo acompañaban entraron a la casa. Los reconocí, eran los 2 agentes que estuvieron en la granja. Cuando el jefe me excusó para irme, miré a Lucas. El chico me devolvía unos ojos llenos de lágrimas, con un gesto inconfundible en el rostro. Reconocí esa mueca. La había visto muchas veces antes. Decepción. El chico había pasado por mucho. A veces, todo lo que necesita un niño para sanar es validación y contención. Quieren que alguien los reconozca y les digan que lo que vieron es la verdad. Y yo no pude hacerlo. Duele. Durante los próximos días, Lucas y su madre fueron reubicados en otro estado. A mi mentira, le agregaron algo sobre un tipo peligroso de moho que crecía debajo de la casa. También sobre un sumidero gigante en los cimientos que estaba poniendo en peligro toda la propiedad. A la señora Wilson se le hizo creer que nada de esto podría arreglarse con ningún presupuesto razonable, por lo que tendría más sentido mudarse. Cuando el oficial Ryan habló con ella, este le explicó que sería la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo con Lucas, por lo cual terminó accediendo. El jefe me dijo que hizo todo lo posible para mantenerse al día con ellos. Según los últimos informes, no hubo nada inusual. Fue fantástico escucharlo. Incluso abrí una botella de vino caro con la detective Joss para celebrar. Las semanas siguientes, todo volvió a la normalidad, al menos fuera de mi vida personal. Ya saben, siempre hay periodos en los que nos sentimos observados. A ratos la sensación era mucho más fuerte. No me importaba si estaba solo en casa, manejando en la autopista o simplemente dando un paseo. Siempre me encontraba sorprendido o sobresaltado, al pasar rápido por una ventana o revisando 2 veces algún rincón, como si hubiera escuchado algo terriblemente parecido a una voz profunda y tranquila, o como si hubiera visto una extraña y pálida figura por el rabillo del ojo. Esto llegó a un punto crítico cuando, después de una ducha, mientras realizaba una pequeña rutina de exfoliación facial, vi a un hombre de pie, detrás de mi reflejo. Estuve a punto de sufrir un infarto cuando reconocí aquella cara familiar. El hombre de la ventana de Lucas me miraba fijamente. Miraba directamente a mi alma con una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Aquello era aterrador. Después de esa experiencia, evité cualquier superficie en la que pudiera reflejarme durante casi 2 meses. Fue Nietzsche quien escribió: "Si miras mucho al abismo, ten cuidado, pues el abismo también te mirará a ti". O algo así, solo estoy parafraseando, pero estoy seguro de que aquel gran sabio nunca supo cuánta razón tenía. Esa frase tiene más significado para mí ahora que cualquier otra cosa. Si pueden evitar el abismo, háganlo. La mirada que te devuelve la oscuridad nunca vale la pena para saciar tu curiosidad. Todos, manténganse a salvo. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Si te interesa el contenido del canal, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video. Si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerlo uniéndote a los miembros de los superchat o supergracias. Todo ello hará que aparezcas en los créditos de los videos. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.